voy a continuar con la primera versión de el template para un perfil UX Designer. En principio, para este bloque podría montar la misma estructura que la del bloque de arriba. Este se llama bloque 4. Veamos, lo tengo en Primary. Lo voy a duplicar y voy a trabajar directamente dentro del template. Primero vamos a cambiarle el color de fondo y creo que está cogiendo el mismo color de fondo de el de Social Proof y el de proyectos destacados. Pero es verdad que aquí al Social Proof no le puse el color este. Entonces vamos a ir al... me voy a llevar este color aquí. Tomás, se escucha bien, ¿no? Si cuando puedas, dímelo. Tenemos nuestro... Aquí tenemos un negro, pero bueno, mientras tanto, esto no debería estar aquí. Voy a dar nuestro azul casi negro al título. Hoy estoy sentado y tengo el Stream Deck medio. Vale. Veamos. Bueno, aquí estoy haciendo algo que me vale, pero que tengo que cambiar. Teníamos dos bloques, con col y col. Vale. Primero, este bloque heading lo voy a copiar y me lo voy a llevar al col de la derecha. Lo voy a poner arriba. Voy a eliminar todas estas cosas por ahora, los steps del bloque de arriba. Y esto lo voy a reemplazar por un resource. Y aquí simplemente no tengo resource, pero puedo tener tranquilamente una imagen. Image. Vamos a poner una capa de imagen. En principio voy a usar un 4/3 vertical. Veamos. 600. Bueno, perdón. Dije 4/3 vertical. 600 por 800. ¿Y por qué lo voy a hacer así? Porque es el formato 4/3 o 3. Sí, 4/3 vertical que recuerdo. Entonces, cojo esto y me lo voy a traer aquí. Con el aspect ratio activado. Lo voy a cortar, lo voy a pegar aquí. Voy a reemplazar primero el col de aquí. Va a quedar así, no pasa nada. Y con block 2 y con container seleccionado pego la imagen. Me la llevo a la izquierda y con tranquilidad ahora le doy el ancho unos 4,48, el mismo ancho que aquí. Dije en principio, 4,48. Ok. No es igual, lo sé. No es igual. Vale. Por ahora lo voy a dejar igual, porque ya puliré. En principio me interesa ahora mismo construir esto. Tengo. Vamos a ponerle... About Me. Aquí en principio le pondré un title. Y el bloque largo, tengo aquí un bloque, le puedo poner una cita. No recuerdo si teníamos un bloque de cita, no, pero lo voy a montar. Y veamos, ¿tengo algún bloque? Aquí tengo, estamos usando todavía el texto con un line height auto en todos. Pero, aquí le voy a dar el ancho de la columna, con lo cual tengo aquí esto es un poco curioso. El about lo tengo por fuera
Este frame lo tengo por fuera, pero está flotando. Está flotando de una manera un poco extraña, ¿no? Porque está como por fuera y no debería estar aquí. ¿Será una cosa de Figma Sites? O, a ver, si yo lo duplico, por ejemplo, este bloque y borro este, sigue estando igual. Y ahora mismo call está en forma relativa. Corto y lo pego otra vez aquí. A ver, ¿qué pasa? Si yo me lo cargo así, está igual. Bueno, no voy a perder tiempo con esto ahora mismo. Decía, ancho completo. Tiene un max width, lo voy a quitar. Vale, es un poco extraño. Tenía aquí relativo, relativo. Tengo aquí un frame. El perrito está potente hoy, ¿eh? Tengo aquí algo que me está molestando. Heading. Ah, amigo. Aquí. Vale. La alineación. Aquí tenía un padding top para... Vale. Ya me queda más o menos claro cómo era. Tenía que corregir esto. Correcto. Bueno. Luego lo vemos. Vamos a poner aquí un lorem ipsum animal. Y tenemos... podrían ser más lorem ipsum. Tengo el call. Este lo voy a quitar. Aquí estoy tocando algo que no debo. Heading. Estoy trabajando en primary. Veamos. Call. Juanito. Step. Lo elimino. No se elimina. ¿Tengo elementos duplicados? Pues supongo que sí. Vamos a ver. Ok. Vale, ahora sí. Ahora sí. No entiendo qué toque. Ven. Vamos a ponerle el hue. Heading tiene un hue. Debería tener un hue. Ahora sí. Perfecto. Veamos, ¿qué más tiene? La cita. Bloque de cita no tengo, pero tengo algo parecido, que es este bloque de social proof. Evidentemente es nuestro mismo Arial, perdón, nuestro mismo times, que no terminará siendo a times, pero con otro tamaño. Uy. Aquí voy a duplicar cosas si no quiero. No me lo voy a jugar. Voy a hacer lo siguiente. Voy a coger una nueva cadena de texto. Le voy a poner quote de nombre. Le voy a poner times, que no termina. Ya tengo una fuente de este tipo que no es la times, pero por ahora sí. Dije times. A esto sí se lo voy a poner. Vale, ya está. Debería estar usando times y no usa... Ah, sí, ya lo usé. Y veamos, yo dije una quote. El quote tiene el típico elemento que crece hacia lo alto y se ajusta al alto de la cadena de texto. Yo tengo un elemento que funciona de esta forma aquí, construido. En realidad podría hacerlo... No voy a reutilizar, porque aquí es un poquito más complejo. Entonces simplemente voy a coger un frame, le voy a poner de nombre border quote ahora mismo.
Usaré este morado por ahora. Lo pondré de más o menos 4 o 5 píxeles de ancho. Creo que es el otro morado un poco más oscuro. 4. Sí, se lo voy a dejar 4, pero dije el morado más oscuro, que es este, creo. Es este, y aquí debería poner el mismo. Correcto. Vamos a hacer aquí. Recuerdo a todos que este template va a estar disponible en mi sitio web, que es este de aquí, juanpol.com, y también lo mandaré a través de mi newsletter. Venga, el color. Ya lo puse aquí y ahora tengo que coger este color, reemplazarlo por el morado más intenso, y por ahora lo voy a soltar dentro de Col. Ahora bien. Estoy flipando con el perrito. Voy a coger el border quote y bueno, es que ahora que estoy pensando, en este caso no me hacía falta el border quote porque ya puedo ponerle a esta cadena de texto que se va a llamar quote, le puedo poner un borde al contenedor que tenga. Entonces no me hace falta esto. Lo voy a dejar, pero ya lo voy a quitar. Vamos a ponerle quote container. Le pondré un border left con este color, o un stroke, mejor dicho. Con este color, un left, 4 píxeles, ok. Ahora sí me cargo esto, correcto. Y vamos a darle cariño a los paddings del quote container. Veamos, para dejarlo tal cual, este diseño que nos dio Google AI Studio. Vamos a darle un padding left. Creo que padding top y padding bottom no hay. Podría cogerlo con el line height del Times. Vamos a ir paso a paso. Padding left. No tengo variables todavía, con lo cual, si lo voy a dar 32. Uy. Se lo había puesto al right, Juan. Left, 32. Más o menos podría ser. El color va a ser el color del encabezado, que es el azul casinero de este proyecto. También vamos a cambiar el tamaño de texto y a ponerle en principio itálica. Tamaño. Es un poco más pequeño que el encabezado, con lo cual aquí tenemos en el breakpoint primary un tamaño de 36, con su line height auto todavía. Bueno, tengo aquí un 36, también en el encabezado, y en estos, que podrían ser H2 tranquilamente, en el quote no voy a usar H2, pero el tamaño me podría servir, aunque esto es inter, voy a probar un 24 para el quote. Podría valer. De esta manera ya, meta lo que meta, el border left, que antes iba a construir con un frame que se ajuste al alto, está funcionando. Así que el quote queda listo. Ahora hay otros dos elementos. Dos columnas con listas en el interior. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a trabajar directamente. Bueno, a ver, esto se está comportando aquí en tablet y en mobile de esta manera, pero no me voy a comer la cabeza por ahora, porque primero voy a terminar de pulir el primary. Me sorprende que haya 7 personas conectadas un 26, ¿no? 26 de diciembre. Pero bienvenidos y bienvenidas.
Si es posible, decirme de dónde sois, porque me entra curiosidad. Solamente saludó hoy Tomás en el chat. Venga, la lista y las columnas. Primero voy a montar. Un... También tengo que pulir otra cosa del texto. Que no le voy a poner description, le voy a poner text a la cadena. El color. El color es, en principio, nuestro gris. Todavía no tengo estilos en esta V1, ¿eh? No me digáis nada. Solucionado esto, ahora sí me pongo con las columnas. Veamos. En realidad primero me voy a poner con la lista. Tenemos un encabezado y una lista de viñetas normal. El encabezado podría ser un punto más o un par de puntos más que el texto. Bueno, no. Si nos fijamos en el diseño original, tenemos el texto base que tiene unos aquí 16 píxeles. Podría ser entonces un encabezado de 14. Voy a ponerle encabezado de 14 con font weight, un font weight un poco más gordo, y el regular, el font weight de la lista, mismo tamaño. Bien, lo digo bien, duplico esto ahora mismo. Estoy construyendo, ¿eh? Voy a poner heading. Va a ser heading. Lo duplico, le voy a poner list. Ay, aquí cambié. Creo que lo cambié en el otro y bueno. Momento. Hice un cambio en el que no debía. Vamos a ver, todavía se llama heading. Si lo cambio, text. Ah, no, lo hice bien. No, lo había cambiado en tablet. Mal, asunto. Aquí. Lo debo cambiar en primary. O desktop primary, mejor dicho. Entonces, esto todavía... ¿Dónde estás, amigo? ¿Dónde está? Tablet, mobile, vale, es el de arriba. Ok, es el de arriba. Ahora sí. Tengo tablet, bien, aquí sí. Es heading, correcto, duplico, le pongo list. Y ahora, son los dos en 14 dije. Voy a poner en tamaño 14, por el momento mantengo el line height en auto. Al encabezado le dejaré el medium y a la lista, o a list le dejaré, o lo pondré en regular. Ok, y ahora, le pongo list. Esto se está replicando por aquí, en algún punto. Vale, todavía esto se está rompiendo aquí, pero no me molesta, porque después le daré cariño a eso. Aquí. Voy a poner esto en un contenedor que se va a llamar call, tal cual. Le voy a poner voy a pulir el gap vertical, que puede tener 16 píxeles más o menos. Ahora mismo lo voy a dejar así. Y es verdad que aquí la lista tiene los bullets en morado claro. Pero yo recuerdo que en la lista, en el listado de Figma, no podía cambiarle el color, si mal no recuerdo. Y no sé si comerme la cabeza con esto ahora mismo. Uf, si lo dejo igual, esto es lo fácil, pero es verdad que aquí, cuando le
pula el alto de fila, pues le quedará un poquito de aire, pero creo que recordar que el bullet no lo podía cambiar. A no ser que alguien me diga lo contrario. ¿Y qué hago? ¿Me curro el bullet con diseño y con su color? Vamos a hacerlo primero así, para ganar un poquito de tiempo. El perro, estoy flipando con el perro de abajo. Madre mía, bueno. Tengo call y le voy a dar un stroke para saber qué cojones estoy tocando. Para tener referencias, quiero decir. Ambas cadenas de texto van a tener su fill contain, las tienen. Selecciono call, lo duplico y vamos a darle a este frame que tiene las dos calls, le vamos a poner de nombre container. Sigo trabajando en el desktop, sí. Container. Bueno, creo un auto layout para eso, ¿ok? Cambio el orden y el gap horizontal en este momento lo voy a dejar así en principio. A ver, hay que darle un poquito de cariño a estos. Vale. Con tranquilidad, Juan. Vamos paso a paso. Vamos paso a paso. Tengo una referencia de gap horizontal aquí que son 32. También lo haré aquí. Se está manteniendo aquí. También lo haré aquí. 32 en desktop. Ok. Aquí está lo fácil y rápido. Ya está montado todo. Ahora mismo hay que darle un poquito de cariño. Me falta algo todavía. Me falta el color de fondo. Creo que no se lo di. Sí se lo di. No, ¿se lo di o no? Sí, se lo di. Pero aquí entonces, vale, también se lo di al Social Proof y aquí amigo, el bloque del CTA es blanco, entonces lo voy a quitar. Yo lo dejo igual. Vale, ahora sí me cierra. Volvemos a esto, donde estábamos trabajando. En principio voy a quitarle, no, voy a dejar por el momento los strokes y voy a probar, hacer una primera prueba con la preview, a ver cómo está funcionando esto. El 32 está... Vale, Juan, ¿qué te dirías? 32 está funcionando bien, aquí está bien. Vamos a forzar a ir a tablet. Todavía podría valer, ¿eh? Bueno, dependiendo del contenido. Ahora vamos, aquí ya hay un height que hay que actualizar. Veamos. Hay un height. Aquí. Bueno, no, está bien, ¿no? Hue. A ver. Vamos a darle un hue a esto. Creo que está todo bien, ¿no? A ver. Vamos a ver. Bueno, en tablet se rompe, pero aquí lo que quiero es que crezca este archivo, el bloque 5B en este momento. Pero a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué no estoy mirando? Hue... Fill container, ¿no? Ahora mismo... Ok, ok. Aquí no está creciendo el... Fill... A ver ahora.
Veamos, Juan, el fill container, Hue está con todo. Algo estoy tocando y no estoy controlando. Se están... No es Hue. Bueno, ya lo veré. No me acuerdo. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pulir un poquito el image. Le voy a poner un max width a la imagen. Si aquí, esto estaba con 448 y esto era 360, le voy a poner un max width a la imagen. Un segundito. Voy a poner la imagen en... No sé si meterme todavía con esto, creo que no. Quiero solucionar esto. ¿Lo tengo funcionando, Juanito? Sí, lo tiene funcionando. Vale. Imagen. Vamos a ponerle el gap de 32. Últimamente está bien, ¿eh? Vamos a ponerle el 448 que tenía aquí, por ahora, a la imagen. Tiene su aperrate, sí, 448. Fill container para esto. Todo arriba. Ok. Bueno. Ahora. Corto. No, copio. Voy a quitar esto. Voy a copiarlo. Y el malo es este. Este es el malo. Ok. Le doy un fill container a esto. Va a coger los paddings que tenía. Por el momento está funcionando bien. Lo solucioné, el problema. Quedó solucionado. Vale. Ahora. Veamos. Empecemos con... Vamos a ver cómo se comporta. Ok, no se rompe. Y evidentemente hay que darle cariño al max width o sí, un max width supongo. Y en tablet, ¿cómo debería funcionar esto en tablet? Evidentemente con la imagen más pequeña. Vamos a ver. Pulamos primero tablet. En tablet vamos a quitarle el 448 y le vamos a dar un fill container a todo. Va a funcionar como arriba, que están las dos columnas o los dos bloques con el mismo ancho. Evidentemente esto queda un poco raro porque, veamos, no me termina, podría ser un poquito más pequeño también en tablet. Sí, vamos a ver. Aquí en desktop le voy a dar un max width de 448. A ver, esto quiere decir que aquí está funcionando como el que tenemos. Bueno, no. Tengo que darle, ojito, falta darle el max width al contenedor. Vamos a hacerlo antes para saber qué cojones estamos tocando. Aquí tenía un max de 1200, correcto. Como me lo he cargado porque lo hice desde cero otra vez, vamos a darle el max width de 1200
a este bloque, que es el bloque container. Ok, queda funcionando igual. Lo lanzo otra vez. Está correcto. Ahora, bien. Ahora está funcionando un poco mejor, creo. Correcto, correcto. Un poco mejor que no bien. Cuando pasemos a tablet, ¿ya está en tablet? Sí. Hostia. Claro. En realidad, creo que se va a solucionar de esta manera. Veamos. Tablet no lo voy a tocar por ahora. Por ahora. Bueno. No, por ahora no. Ahora, en mobile, vamos a ponerle su hue. Vamos a decirle que todo flote de forma... que las columnas floten de forma... que lo que hay en la columna flote de forma vertical. Ok. Esto también. Ok. Y que la imagen, en este caso, tenga un... le voy a quitar el max y un fill container. Ok. Veamos. Vamos puliendo. Vamos puliendo, Juan. Aquí ya está todo en uno. Ok. Quizás podríamos que en este tamaño, esto se podría mantener todavía en 2 columnas, pero ahora mismo tenemos en esta V1 solamente 3 breakpoints. Primero voy a ponerle, en principio, contenido un poquito más real. Esto que tenía, Tools y Soft Skills, ok. Entonces, yo voy a coger todo este bloque, lo selecciono. Ay, no tenía, sí, tenía Replace Content en Figma Sites, ok. Entonces le voy a poner información en inglés sobre Tools y Soft Skills. Quiero entender que la IA va a entender, valga la redundancia, que le estoy pidiendo información sobre Tools y Soft Skills y que las ponga con este orden. Veamos. Lo está haciendo bien, lo hizo bien, no podíamos dudar de Figma. Y aquí hay un poquito más de información un poquito más real. Ok. Si yo a estas dos, ahora mismo columnas, autolayouts, le quito el stroke, veamos cómo funciona, por ser V1, hay que darle cariño a los paddings, hay que darle cariño a los paddings, pero para V1, por ahora mismo, va. Aquí me funciona, está cogiendo aquí una itálica y no debe... Me parecía que estaba... No. Me parecía que había una texto itálica, no, está bien. Cuando tengamos lane height buenos en los estilos va a quedar mucho mejor. Veamos. En realidad, como V1, podríamos darle un poquito más de cariño a tablet. A tablet podríamos darle un poquito más de cariño y con un max width un poco menor a los 448 que tenían en 447 con... Vale, esto está porque... claro, porque aquí no tiene... Es un poco extraño, ¿no? Bueno, lo voy a dejar así. A esto sí, a tablet le voy a dar un 360... sí, un 360 de max width también. A ver.
¿Cuál es el resultado? Podemos darle un poquito más pequeño, hacerlo un poquito más pequeño. Vamos a hacerlo más pequeño todavía. 320. Y el max width de 360, vamos a probar cómo queda así. Vamos a probar cómo queda así. Uy, me gusta más. Me parece un poco mejor. Cuando cambiemos el gap, creo que lo voy a dejar así. Por ahora lo voy a dejar así. Un momento. Claro. Este ya está tirando del mobile y dijimos que ahora mismo no tenemos otro breakpoint para aprovechar este espacio y ponerlo en 2 columnas. Pero en realidad, si lo hiciera con... No, tampoco. Si lo hiciera con grid, tampoco. Bueno, nada. Juan, lo dejas así por ahora. Veamos. Intentemos corregir ahora mismo el espacio que hay. El espacio que hay con el quote. Con el pretítulo, el título y el texto, digamos, es un poco más grande que este espacio. Y también un poco más grande con respecto al bloque de columnas. Ahora mismo lo que podría hacer es, sabiendo que en algún momento esto lo voy a convertir en un grid, lo voy a dejar así y solamente voy a jugar o voy a toquetear el quote. Aquí tengo lo que es el auto layout quote. Quote container. Pero voy a hacer así. A la cadena le llamaré... Sigo trabajando en desktop, ¿no? Sí. A la cadena le pondré text. Al contenedor le pondré quote, simplemente. Y ahora mismo, sin caer en el frametitis que dice Tomás, haré un frame selection, le pondré de nombre quote container y a esto le pondré un padding top y un padding bottom. Bueno, le tengo que dar propiedades de auto layout y ahora sí, padding top y padding bottom en principio de 32. Perdón, aquí no. Aquí. Demasiado grande, 24. Aquí, entonces ya separé un poco más la cita, el quote del texto y las columnas. Más o menos a como estaba aquí. Tengo aquí los encabezados que están en medium. Medium 14 y en regular. Está igual. Bueno, lo voy a dejar así por ahora. Ya cuando tengamos los estilos se van a diferenciar un poquitito más como pasa con esto. Pasa que aquí se ve más porque está en 16, pero este era un poquito más pequeño. También lo podríamos cambiar, ¿eh? Hemos hecho el diseño con IA, pero esto podría ser un poquito... Ya lo podríamos pulir. Vamos a probar en 16. Todo en 16. Claro, estos tienen color. Sí. No sé si en el diseño original está, pero bueno, podría ser, ¿eh? Sí. Los encabezados de las listas también los voy a poner en el azul casi gris. Casi negro, perdón.
Ok. Van a ganar intensidad y se van a poner por encima en jerarquía del texto de abajo. Lo voy a dejar así. En 16 me parece que está correcto. Vamos a probar cómo funciona en el preview. Aquí está más o menos bien. Bueno, aquí igual. No me molesta que crezca la columna derecha hacia abajo. Me sigue funcionando bien, más o menos. Habría que ver cómo funcionaba el responsive en el diseño original. Pero el proyecto lo he borrado de Google AI Studio, con lo cual ahora mismo no lo puedo ver. Pero podríamos ir a un vídeo anterior donde sí lo tenemos grabado en pantalla y ver cómo funciona. Pero bueno, creo que para la V1 está correcta. Está correcto. Lo último que voy a hacer para esta V1 es añadirle a la imagen el border. ¿Cuánto tenía esto? El card de esto tenía un border radius de. Tenía border. Resource. 12 píxeles. Bueno, 12 en desktop. Vamos a revisar. 12 en tablet, seguramente. 12 también. A todo 12, perfecto. Entonces aquí, pone 12. Bien. Y ahora sí, me retiro. Muchas gracias y lo siento por no haber podido leer el chat durante el día de hoy.